Ok, chicos, veamos un ejercicio tipo parcial referido a lo que hemos visto hasta ahora de dinámica y estática. Bien, dice una masa no deformable de 2 kilogramos unida a una base de aluminio de 940 gramos se coloca sobre una superficie de aluminio. Se aplica una fuerza F1 de 2 newtons. Como pueden ver, esa fuerza F1 está formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal y una fuerza F2 de 35 newtons, como se indica en la figura, y esa fuerza F2 está formando un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Y nos dan los coeficientes de roce estático, que es 1,9, y el coeficiente de roce cinético, que es 1,4. En los textos podrían encontrar este coeficiente de roce como una S, por static en inglés, o una K por kinetic, ¿ok? Entonces, es exactamente lo mismo, coeficiente de roce estático, coeficiente de roce cinético, también pueden encontrar como WD, que les dicen coeficiente de roce dinámico, ¿ok? Todas son sinónimos, ¿ok? Todos son aceptados. Bien, el coeficiente de roce es una magnitud adimensional, ¿vale? No tiene unidades. Bien, y nos indican que debemos trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. En el examen también ponen una nota que dice que hay que trabajar con 3 decimales a menos que se indique lo contrario. Bien, las consignas son: primero, realizar el diagrama de cuerpo libre. Después, determinar si el cubo de aluminio permanece en reposo, se mueve a velocidad constante o acelera. Todo esto hay que sustentarlo en cálculos. La parte C va a depender de la B. Entonces, si permanece constante o en reposo, tenemos que determinar qué fuerza adicional mínima debemos aplicar para poder acelerarlo. Y en el caso de que sí se mueva y que se acelere, sí hay que calcular la aceleración. Bien, hasta acá lo vamos a resolver hoy porque solo hemos visto la parte de dinámica y estática, y con el contenido de la siguiente clase vamos a ver la parte de trabajo y energía. ¿Okay? En este video lo vamos a hacer hasta acá, que estamos considerando dinámica y estática. Bien, continuamos. Ok, entonces, primero tenemos nuestro dibujo y para realizar el diagrama de cuerpo libre tenemos que representar todas las fuerzas que actúan. La fuerza 1 y las fuerzas 2 ya no las están dando. Recordemos que cuando traslademos todos los vectores al diagrama de cuerpo libre debemos partir desde el origen. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que este ángulo que forma la fuerza 1 de 30 grados va a ser el mismo que se forma si lo medimos hacia abajo. Serían 30 grados por debajo del sentido más X. Bien. Todos los cuerpos con masa tienen un peso asociado. Vamos a trabajar con la gravedad terrestre a menos que se indique lo contrario, ¿ok? Con la aceleración de gravedad de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Representamos en nuestro cuerpo el vector peso iniciando en el centro de masa del cuerpo apuntando hacia abajo. Nos indican que está sobre una superficie, por lo tanto hay una fuerza normal que forma 90 grados con la superficie y sale de ella. En este caso, el peso y la normal están en el eje Y. Pero hay otras fuerzas que van a tener componentes en Y. Por lo tanto, el peso y la normal no tienen la misma magnitud. Y vamos a llevar todas estas fuerzas al diagrama de cuerpo libre. Otra cosa importante que no he mencionado es que nos dicen que esa masa no deformable de 2 kilogramos, que es esta que está acá, está unida a una base de aluminio de 940 gramos. Si están unidas, van a actuar como un solo cuerpo. Obviamente, tenemos la base expresada en gramos y el cuerpo que estamos evaluando en kilogramos, así que debemos llevar esos 940 gramos a kilogramos, ¿sí? Que sería 0,940 gramos, y al sumárselo nos daría una masa total de 2,940 kilogramos. Ok, continuemos. Vamos a llevar todas esas fuerzas al diagrama de cuerpo libre. Recordemos que todas deben partir desde el origen. ¿Bien?
Entonces representamos el peso, la normal, la fuerza 2 y la fuerza 1 con sus respectivos ángulos, bien, respecto a la horizontal. Nos indican los coeficientes de roce, por lo tanto hay que representar la fuerza de roce. En este caso, F1 y F2 apuntan hacia la derecha, es decir, hacia allá, esa será la dirección del desplazamiento, por lo tanto la fuerza de roce tiene que ir en sentido contrario. Bien. Listo, ya tenemos todas nuestras fuerzas representadas en el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que estén en los cuadrantes debemos descomponerlas. Ya vimos cómo hacemos descomposición de vectores. Tenemos la fuerza 1, ¿bien? Para la fuerza 1 tenemos que la fuerza 1 en X, ¿sí? Va a ser el cateto adyacente a 30 grados, y la fuerza 1 en Y va a ser el cateto opuesto a 30 grados. Entonces, la fuerza 1 en X la calculamos como primero que nada tenemos que ver los signos de las fuerzas, ¿ok? La fuerza 1 en X está dirigida hacia la parte positiva del eje X. Entonces decimos, la fuerza de 1 en X va a ser positiva y va a ser el módulo de esa fuerza F1, que ya no les dieron, que es de 22 newtons, por el coseno de 30 grados. Sustituimos los valores y eso nos da 19,053 newtons. Recordemos que nos indicaron desde el principio trabajar con 3 decimales. Luego, hacemos lo mismo para la fuerza 1 en Y. La fuerza 1 en Y está apuntando hacia abajo, ¿ok? Hacia la parte negativa del eje Y, por tanto va a ser negativa. Multiplicamos por el módulo de la fuerza 1 por el seno de 30 y eso nos da menos 11 newtons exactos, 11,000 newtons. Debemos hacer lo mismo con la fuerza 2. En el caso de la fuerza 2, al descomponerla, tanto su componente X como su componente Y son positivas. Bien, calculamos la componente en X con el coseno de 40 grados y la componente en Y con el seno de 40 grados. Tenemos nuestros dos valores de las componentes de la fuerza 2, ambos positivos. Y otra cosa que podemos hacer es calcular el peso. Lo que vamos a calcular con la masa total, porque ya que están unidas, bien, calculamos el peso como masa por gravedad. La masa es de 2,940 kilogramos por la gravedad, eso nos daría menos 28,812 newtons. Recordemos que estamos trabajando con vectores, estos signos son súper importantes, ¿bien? Si no tenemos en cuenta la orientación de los vectores, no nos da bien, ¿vale? No vamos a tener el resultado correcto. Bien. Ya tenemos las fuerzas descompuestas. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Siempre es el mismo procedimiento. Identificar todas las fuerzas presentes, llevarlas al diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que queden en el plano, es decir, en los cuadrantes, hay que descomponerlas en fuerzas en X y fuerzas en Y. Una vez que tenemos las fuerzas en X y en fuerzas en Y, nos olvidamos de las fuerzas en los cuadrantes. Nos quedamos solamente con las fuerzas en X y fuerzas en Y. Bien, entonces siempre vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y porque en este momento, en esta parte, no estamos evaluando movimiento en Y, solamente el movimiento es en X. Por lo tanto, hacemos que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, en este ejercicio en particular. Bien, eso decimos, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la normal, o sea, vamos a evaluar todas las fuerzas que tenemos en Y, las colocamos con positivo porque los valores de cada vector van a tener su propio positivo o negativo. Entonces, en el eje Y tenemos a la fuerza normal, al peso, a la fuerza 1 en Y y a la fuerza 2 en Y. Conocemos todas excepto la normal, así que procedemos a despejarla. Bien, al pasar el resto de las fuerzas del lado izquierdo de la ecuación, perdón, del lado derecho de la ecuación, pasan en negativo, es decir, le vamos a cambiar el signo a todos los valores.
Al sustituir tenemos menos, y el peso que ya es negativo, menos la fuerza en 1i que es negativa. Por tanto, al multiplicar menos por menos, esas dos fuerzas nos van a dar positivas, y menos la fuerza 2 en i, que al ser positiva, ahora nos va a quedar negativo. Hacemos el cálculo y nos da que la fuerza normal va a ser de 17,314 newton. Ven que no es igual la magnitud de la normal que del peso, porque tenemos otras fuerzas que tienen componentes en i. Y el signo positivo debe coincidir con el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, nuestra normal apunta hacia arriba, es positiva. Una vez que conocemos las componentes de las fuerzas aplicadas, el peso y la normal, podemos iniciar con el estudio de las fuerzas de roce para establecer si estamos en estática, en dinámica, es decir, si se mueve o si no se mueve. Ok, hice una tabla resumen de todas las fuerzas que tenemos. Coloqué las fuerzas en X, vamos a tener la fuerza 1 en X, la fuerza 2 en X y la fuerza de roce, que este es el estudio que vamos a hacer en este momento, y las fuerzas en Y ya las tenemos todas y sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y nos da igual a 0. Entonces, primero, tenemos que conocer la magnitud de la fuerza de roce estático. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Ya que tenemos a la normal, vamos a aplicar la fórmula que tenemos para la fuerza de roce estático. Entonces, veamos los conceptos asociados que debemos tener acá. Decimos, si la primero vamos a calcular la fuerza de roce estático, ¿bien? Después vemos, si la sumatoria de fuerzas en X, incluyendo la fuerza de roce estático, es igual a 0, es porque estamos en reposo, ¿bien? Estamos en reposo cuando no se aplican fuerzas o cuando todas las fuerzas presentes se anulan en ese eje. O también cuando nos movemos a velocidad constante. Si la sumatoria de fuerzas en X es negativa y la única fuerza que está hacia el lado del eje negativo es la fuerza de roce estático, indica que no hemos logrado vencer la fuerza de roce, por tanto la fuerza no se mueve, perdón, el cuerpo no se mueve. Si la sumatoria de fuerzas nos da positiva, quiere decir que superamos la fuerza de roce estático, entonces el cuerpo se va a mover y tendrá aceleración. Y si tiene aceleración, a partir de allí ya tenemos que evaluar la fuerza de roce cinético. Hasta que no verifiquemos que pudimos vencer la fuerza de roce estático, no podemos evaluar la fuerza de roce cinético. Bien, entonces calculamos la fuerza de roce estático, va a ser le coloco negativo, porque en este caso está apuntando hacia el lado negativo. Si yo tuviera fuerzas, si el resultado de las fuerzas diera hacia el lado negativo, la fuerza de roce iría hacia el lado positivo. Así que cuidado con esta fórmula. Este negativo quiere decir que se opone al desplazamiento. Acá en mi diagrama de cuerpo libre observo que apunta hacia el lado negativo del eje X, por lo tanto va a ser negativa la fuerza de roce. Bien, hago la sustitución de datos. El coeficiente de roce estático que me dieron en la consigna, que es de 1,9, el valor de la normal, que lo encontré en el paso anterior, que es 17,314 newtons, y ya tengo el valor de la fuerza de roce estático. Bien. Hago una sumatoria de fuerzas con el coeficiente de roce estático. Eso no lo voy a igualar a nada, solamente lo voy a evaluar. Eso es para saber si es menor que 0, 0 o mayor que 0. Sustituyo mis valores. Tengo la fuerza de roce 1 en X, que la calculamos en la primera parte. Tengo la fuerza 2 en X, o la componente X de la fuerza 2, que ya también la calculé en la parte anterior. Y tengo la fuerza de roce estático, que es la que acabo de calcular. Cuando saco esa cuenta, hago toda esa sumatoria, me da 12,968, me da positiva. Bien, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de la fuerza 1 y la fuerza 2 es mayor que la fuerza de roce estático. Cuando esto ocurre, cuando hago esa sumatoria, incluyendo la fuerza de roce estático, me indica que el cuerpo acelera. Bien, una vez que ya confirmo, esta parte solamente me sirve para decir que el cuerpo acelera. No me sirve para dar el valor de la aceleración, solo sé que acelera. Una vez que ya confirmé que rompí la fuerza de roce estático, procedo a evaluar la fuerza de roce cinético para poder evaluar la aceleración. Bien, entonces
Ya digo sí, listo, se mueve porque la sumatoria de fuerzas, incluyendo la fuerza de roce estático, me da mayor que 0. Ahora voy a calcular la fuerza de roce cinético. Bien. Una vez que sabemos que ya vencimos la fuerza de roce estático, ahora solo actúa la fuerza de roce cinético. Debemos calcularla e igualamos la sumatoria de fuerzas en X a masa por aceleración. Eso es en palabras. Aquí lo vamos a hacer en ecuación. Fuerza de roce cinético, de vuelta, negativo porque apunta hacia el lado izquierdo en nuestro diagrama de cuerpo libre. Coeficiente de roce cinético, que es 1,4. El coeficiente de roce cinético siempre es menor que el estático por la normal. Hacemos la sustitución de datos, calculamos y ya tenemos nuestra fuerza de roce cinético. Bien. Hacemos la sumatoria de fuerzas. Todas las fuerzas que tenemos en el eje X tenemos la fuerza 1 en X, que está acá, la fuerza 2 en X, que está un poco más atrás, ¿sí? Y tenemos la fuerza de roce cinético, fuerza 1 en X, fuerza 2 en X, fuerza de roce cinético, que ya las tenemos todas, ¿ok? Y también tenemos la masa. Al tener todo esto ya podemos calcular la aceleración. Hacemos la sustitución de los datos, de cada uno de estos datos. Si nos damos cuenta, todo lo que tenemos del lado izquierdo de nuestra ecuación es la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Cuando hago esa sumatoria de fuerzas, me da 21,625, sumando todo eso que está allí. Y lo igualamos a la masa por la aceleración y solo nos queda pasar la masa dividiendo a la sumatoria de fuerzas en X. Por tanto, la aceleración es el cociente entre 21,625 newtons. En este momento me conviene separar los newtons en sus unidades que la forman, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. De esta forma puedo simplificar kilogramos con kilogramos y la aceleración me queda en metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hagan el parcial, todas estas unidades deben estar debidamente expresadas en el PDF que van a enviar. ¿Okay? Hacemos ese cálculo y nos da que la aceleración es igual a 7,355 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hasta acá es la parte de dinámica y estática. Bien, retomemos. 1, hacemos todas las fuerzas, representamos todas las fuerzas en un esquema. 2, llevamos todas esas fuerzas al diagrama de cuerpo libre, bien, incluyendo la fuerza de roce. Establecemos que es para el lado izquierdo, porque el resto de las fuerzas nos llevarían hacia el lado derecho. Calculamos todas las fuerzas en los ejes, o sea, F2 y F1, calculamos las componentes X y las componentes Y de cada una de ellas. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y para conocer la normal. Asumimos que no tenemos movimiento en el eje Y, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y eso me ayuda a encontrar el valor de la normal. Lo hacemos así porque luego la normal me va a ayudar, de hecho es necesaria para calcular la fuerza de roce estático. Sumamos las fuerzas que tengo en X con la fuerza de roce estático y evalúo si me da menor que 0, mayor que 0 o 0. Si me da menor que 0, decimos que no se mueve. Me da igual a 0, decimos que se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. Y si da mayor que 0, decimos que acelera, que tenemos aceleración. Bien. Si podemos establecer que hay aceleración, procedemos a calcular la fuerza de roce cinético. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, incluyendo la fuerza de roce cinético, lo igualamos a masa por aceleración. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X y despejamos la aceleración. Bien. En la próxima clase, con el próximo video, continuamos conectando este tema a trabajo y energía.